Tal vez usted ha escuchado muchos momentos y mucho tiempo, o en algunos otros momentos, sobre el capítulo 6 de Josué, que es como un gran clásico dentro de la historia bíblica, y con los muros. Y tal vez usted y yo hemos pensado, y otra vez los muros. O tal vez usted no piense eso, solamente piense que cualquiera de los que estemos aquí hemos pasado en diferentes situaciones. Amén. ¿Cómo hacer que los muros caigan? Y yo puse ahí del dicho al hecho. ¿Cómo es que dice el dicho ese? ¿Del dicho al hecho? ¿Del dicho al hecho? Entonces en esta mañana vamos a compartir la palabra con respecto a Josué en el capítulo 6, en donde la conquista imposible puede transformarse en posible por el poder de su espíritu. Nosotros estamos confiando que como iglesia y como hijos de Dios, el Espíritu Santo de Dios es quien a nosotros nos puede transformar. Así fue como se dejó. Dijo, enviaré a mi Espíritu para que Él los guíe a toda verdad. Hay una historia sobre un pastor que le pidió a su congregación que oraran por la unificación de Alemania. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se repartió entre Rusia y Estados Unidos, lo que resultó en una Alemania federal y una Alemania comunista. Estas dos Alemanias fueron separadas por un muro, el famoso muro de Berlín, o lo que también se llamó la cortina de hierro. Bueno, ustedes que son estudiosos y universitarios, yo es que por la U paso cuando hay presa por la principal. Y resulta que este hombre, este pastor, se llamaba Christian Führer. Él le dijo a la iglesia, necesitamos orar y vamos a orar los primeros lunes de septiembre de 1989. Y dice que empezaron en la congregación. Él les dijo, tengo una estrategia del cielo. Y la estrategia tiene que ver con que nosotros nos pongamos y nos juntemos a orar. Dice que lo primero que sucedió fue que empezaron y la estrategia era que salieran a orar a la calle con una candela. La primera semana asombrosamente tenía 10 personas. Pero esas 10 personas empezaron a orar. Al lunes siguiente, la semana siguiente, el grupo creció y eran 10,000 personas. La oración era la unificación de las dos Alemanias. La unificación de que el sistema comunista pudiera ser derribado. Dice la anécdota que una semana después eran casi 1,000,000 de personas. Que los primeros lunes salían a orar. En noviembre del 89 cayó el muro de Berlín por el poder de la candela. No el de Grayskull, el poder de la candela. El poder de la oración. Luego que el muro cayera, era posible ver rótulos que decían, gracias iglesia. Esto impactó al mundo, esto impactó a muchas personas. A este pastor lo trataron como un revolucionario y él les dijo, yo no podré ser un revolucionario porque con una candela llevamos la mano
Y con una mano llevamos la candela y con la otra tapamos el viento para que la candela no se apague. Por lo tanto, no tenemos una mano para empuñar un arma. Nuestras armas, dice, son espirituales y poderosas en Dios para derribar fortalezas. Rótulos que no se han vuelto a ver. Gracias, iglesia. Nosotros tenemos muros. Posiblemente tenemos circunstancias muy adversas. Pero igual como las circunstancias son tan adversas, de igual forma nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. El texto en Hebreos capítulo 11 y verso 3 dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Es decir, que lo que se ve fue hecho, lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Este es nuestro Dios. Y tal vez usted esté viendo algo hoy. Tal vez usted esté viendo que hay cosas que son imposibles. Tal vez usted esté viendo en esta mañana que hay situaciones que son muy difíciles y que usted dice, yo he luchado por tanto tiempo. Sin embargo, igual que la anécdota de este hombre, esta gente duraron orando por mucho tiempo, pero vieron el poder de Dios, porque Dios es el que hace las cosas y llama las cosas que no son como si fueran. La Biblia dice que nosotros también, hermanos, hemos recibido un espíritu no de cobardía, sino un de dominio propio. Y que por la fe muchos hombres conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hermanos, el pueblo escuchó el sonido de la bocina que anunciaba el tiempo de Dios de recibir lo prometido y actuaron por fe, aunque no se veía. Nuestro Dios es el que hace las cosas y todo procede de lo que no se ve. ¿Qué es lo que usted puede llamar imposible? Para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Josué en el capítulo 6, hermanos, y ahí vamos a tomar la escritura. Josué en el capítulo 6, a partir del verso 1 vemos cómo Josué, el pueblo de Israel tenía un problema. Jericó estaba muy bien cerrado por causa de los israelitas. La escritura narra en este texto que Jericó estaba bien cerrada, y me llama la atención porque estaba tan bien cerrada. Dice que esta ciudad estaba cerrada por causa de los israelitas. A mí en la reflexión este punto me pone a pensar, ¿cuántas de las cosas a veces se cierran? Porque quizás Dios, conociendo y sabiendo qué es lo que yo realmente requiero, Él no abre lo que no se tiene que abrir, ni cierra lo que se tiene que cerrar. Esta ciudad estaba cerrada. Esta ciudad estaba tan cerrada, era tal el conflicto que se vivía. Pero ¿cuál era el conflicto que la ciudad tenía? Era por causa de los hijos de Israel. Esta gente tenía temor al pueblo de Israel. Es impresionante saber que la tierra prometida hacía 40 años estaba sufriendo por causa de un Dios desconocido, de un pueblo no conocido. Es impresionante ver Jericó, conocida como la ciudad más antigua en los días de Josué, y sus murallas fueron famosas porque eran imposibles de conquistar. Así es como a través de nuestras vidas, hermanos, quizás tengamos que enfrentar este tipo de obstáculos. Y nosotros necesitamos aprender que cuando estamos ante estos obstáculos, tenemos que saber que Dios está con nosotros. Ya nosotros tendremos que dar nosotros testimonio de que tenemos un Dios que es un Dios poderoso. Vean lo que dice Josué en el capítulo 6:2. Dice aquí la escritura, pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros.
Así, hermanos, que cuando Josué con los hombres de guerra se quedaron parados viendo las murallas de la gran ciudad, Dios tuvo una palabra de aliento para ellos. Y la palabra era victoria. Y la palabra era algo sobrenatural va a suceder. Dios les dejó saber el resultado antes de la batalla. Israel tenía una promesa. Pero el Señor le dijo: Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Hermano, yo no sé cuál es la expectativa que usted y yo manejamos con respecto a las situaciones difíciles que estamos pasando. Yo no sé cuál es el punto de partida en el que yo me planto para decir: Señor, ¿qué voy a hacer con esto? Quizás usted pueda ver aquellos muros, usted pueda ver tu circunstancia y tu situación de una forma tan elevada, tan grande, tan sin respuesta, que usted dice: esto va a ser imposible. Sí, hermano, para usted es imposible, para mí es imposible, pero no para Dios. Yo creo que nosotros necesitamos esa confianza que la Escritura a nosotros nos deja ver. En 2 de Corintios, en el capítulo 4, 10, en el verso 4 y 5, es el apóstol Pablo, hermanos, el que dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, esto es una verdad absoluta. Es una verdad irrefutable. Es una verdad que si el Espíritu Santo de Dios a nosotros nos impregna con estas verdades, nosotros vamos a tener una arma que es el arma más poderosa. Y dice aquí: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas. Las fortalezas, hermanos, pueden estar fuera o pueden estar dentro. Las fortalezas puede ser un aspecto de la periferia o puede ser un asunto muy interno. Las fortalezas que nosotros a veces manejamos como hijos de Dios pareciera y a veces son más rudas y más fuertes que las que nosotros vemos. Hoy tenemos que reflexionar y pensar: ¿hay alguna fortaleza en mi vida? ¿Hay alguna fortaleza? ¿Hay alguna parte en la que yo estoy tratando de ser algo que Dios no quiere que sea? ¿O estoy yo ahí siendo una persona que no estoy confiando y creyendo en todo lo que Dios quiere que yo confíe? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son las formas en las que usted y yo a veces en nuestra mente, en nuestros pensamientos, elevamos a tal nivel una fortaleza que quedamos, hermanos, de verdad exposición del enemigo? Es algo, hermanos, ¿cómo es que dice el dicho? Del dicho al hecho. Ese mucho trecho pareciera que en medio de la iglesia está sonando. Parece que nosotros no tenemos la resolución de los conflictos. La semana pasada que estábamos en el taller vimos la resolución de la ira, del enojo. ¿Cómo resolverlo? ¿Por qué? Porque esa es una gran fortaleza. Uno espera, y yo espero que ustedes y yo a través de ese taller hayamos aprendido que enojarse no es el problema es que yo no lo manejo de forma adecuada y lastimo y daño y me daño y levanto fortalezas contra Dios, porque a Dios no le gusta la gente que se enoja, a Dios le gusta la gente que verdaderamente sabe resolver. Él nos ha dado armas espirituales, hermanos, para resolver. Pero ¿cuál es la resolución del conflicto? ¿Cómo manejamos nosotros los conflictos? ¿Cómo estamos manejando nosotros las fortalezas? Hay que derribar, dice, argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y usted podría decir: no, jamás yo voy a atentar contra Dios. ¿Y qué, hermano, cuando usted piensa que las cosas no le salen y usted dice: no, yo estoy solo? ¿Y qué cuando usted y a mí nos pasan vicisitudes, situaciones tan adversas que a nosotros caemos en una forma a veces hasta depresiva? ¿Cómo se llama eso? Se llaman fortalezas.
Se llaman aspectos que se han levantado en contra del conocimiento de Dios. Se llama altivez que se levanta en el conocimiento de Dios, porque Dios es un Dios poderoso. Si yo digo Dios es poderoso, mi circunstancia no es más poderosa. Hermano, pero usted y yo vivimos esos momentos, ¿o no? Vivimos momentos de crisis, vivimos momentos difíciles, pero la Escritura a nosotros nos deja el aliento y dice, como le dijo Dios a Israel, yo, Israel, y le dijo a José, he entregado en tus manos a Jericó. Dios sí nos ha entregado a nosotros en las manos la victoria, hermano. ¿Cómo Dios nos hace saber eso? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué la resolución de nuestros conflictos, hermanos, nos llevan a tantos espacios negativos, a tantas depresiones, decepciones, a tantos sufrimientos que no debieran ser los sufrimientos? ¿Por qué nosotros como creyentes no tomamos nuestras armas de la milicia y nos paramos firmes contra las acechanzas del enemigo, contra los muros que están allá afuera o contra los muros que yo he levantado? ¿Cuánta es mi fe? ¿Cuánta es mi creencia? ¿Cuánta es mi dirección del Espíritu Santo? ¿Cuánto es lo que el Espíritu Santo a mí me está guiando a toda la verdad? Hay cosas que ocurren en medio de la comunidad de fe y en medio de nosotros. Pero no todo el mundo los ve, ni todo el mundo lo percibe. ¿Por qué? Porque no percibimos las cosas espirituales. Nosotros tal vez estamos bloqueando algunas de las situaciones, por lo que fuera las bloqueamos. ¿Y qué si les digo de un coro de ángeles que yo he oído cantar aquí? ¿Y qué si les digo de un ángel enorme y poderoso que se pudo postrar en medio de todos nosotros? ¿Y qué le digo de un ángel que llegó y puso una llama en medio de la cabeza de cada uno de los que están aquí? Ustedes dirían, pastor, ¿usted, ¿verdad?, volvió a los tiempos antiguos? No, pero ¿por qué no todos lo percibimos? ¿Por qué no todos? ¿Por qué? Porque tal vez hay murallas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hay tanta resistencia a veces en medio de la iglesia al poder del Espíritu Santo? Le voy a decir, porque el enemigo nos engañó. Porque así no somos. Eso no se puede manifestar. Claro que se puede manifestar. ¿Usted ha de creer que me tuve que subir a ese cielo raso a ver de dónde salían los tréboles? Y lo que encontré fue un poco de smog. Me salí todo embarrialado y todo sucio ahí arriba. Y yo lo sabía. Pero a veces la incredulidad lo llevan a uno a esas alturas y casi me quiebro la vida allá arriba. ¿Por qué? Porque levanto fortaleza, hermano. Porque nosotros estamos a veces curtidillos de que nos pasen cosas. ¿Saben, hermanos? Porque nos pueden pasar. ¿Y por qué? Porque nosotros pensamos que eso no son cosas verdaderas. ¿Quién puede pegar una nota tan alta, tan alta, tan alta, que aquí la más alta de las mujeres es Angie y Patricia? Y eso no tenía nada que ver con ellas. Y yo volví a ver para todos lados. Y yo decía, no, ni estaban cantando. Entonces yo decía, aquí hay algo distinto. Eso pasa. Y no pasa, y yo, ok, y no les estoy diciendo que yo estoy percibiendo eso porque yo soy aquí, ¿verdad?, el galán. No, no. Es que decidí creer. Es que decidí creerle al Señor. Es que decidí decir, Señor, tu espíritu es suficiente. Tu espíritu es suficiente. Les conté cómo Dios me enseñó estamos siendo vistos por los que no vemos. Sí les conté la historia, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de las hormiguitas? ¿Sí? Así me mostró y me enseñó. Y me ha mostrado un poco de asuntos. Pero yo no quiero levantar fortaleza, ni quiero, porque así no funciona. Y eso fue lo que el Señor también me enseñó. La receta de su médico no me sirve a mí. Entonces lo que a mí me sirve dentro del mundo espiritual no le sirve a usted.
no es una receta. Lo que sí sé es que la Escritura dice, usted tiene que creer. Porque si usted no cree, hermanos, usted va a seguir en esa fortaleza, usted va a seguir en su aburrimiento, usted seguirá en su sufrimiento por nada, usted seguirá en sus traumas, usted seguirá en sus formas de enojado, de depresiones. Usted seguirá porque nosotros tenemos un Dios que es mayor que eso. Y si ya la parte física, química, a usted y a mí no nos da, pues el doctor tiene razón. Pero poderoso es Dios para que nosotros podamos ir adelante en algunas de las cosas, hermanos, que a veces estamos. Esto es lo que sucede con los muros. Esto es lo que está sucediendo con nosotros como iglesia. Nosotros necesitamos ir más allá. Nosotros necesitamos establecer algunas cosas. Vean a Josué en el capítulo 6, en el capítulo 6, verso 3. Noten, hermanos, ahí. Eso. Josué 6:3. Vean lo que les dice el Señor. Esto haréis durante 6 días. Esto haréis durante 6 días. Hermanos, del dicho al hecho. ¿Cómo es? Es un principio para conquistar, conocer quién está con nosotros. El principio de la conquista, hermanos, es conocer quién está a mi lado y con quién vivo y de quién dependo. El principio de la conquista está eso. ¿Por qué? Porque vea lo que el Señor les dijo. Esto haréis durante 6 días. Hermanos, pongámonos en la perspectiva de ese pueblo. Este pueblo no conocía nada, nada más que Egipto. Este pueblo solamente vivió en Egipto. Este pueblo no conocía lo exterior. Este pueblo vivió en esas murallas. Y cuando Dios los saca al desierto, todavía el Señor les dice, ok, los voy a llevar a la conquista. Y resulta, hermanos, que caminan y caminan y caminan. Y conocemos toda la historia de Israel. Y tras de eso el Señor viene y le dice, espérese en 6 días. ¿Será que no es ya? 6 días más. ¿Por qué no me sanas ya? Señor, ¿por qué ya no compone usted esta señora mía? Y el Señor le dice, no, espérese 6 días. Señor, pero tengo 25 años, no, 6 días más. Pero nosotros a veces reventamos y explotamos. Ahí es donde nosotros tenemos que entender cuál es el principio que a nosotros nos gobierna. Para conquistar tenemos que conocer quién está con nosotros. 6 días. 6 días. Aquí dice que debían hacer la estrategia espiritual por 6 días. Y la estrategia no sería inmediata, sino que había que ejercitar la paciencia y la perseverancia, hermano. Era un asunto de que Él quería, Dios quería, pero nosotros queremos las cosas para ahora mismo, cuando lo que se nos dice es que ahora mismo tengamos paciencia. Entonces Dios le dice, Señor, ¿pero cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Y el Señor dice, hasta que tengas paciencia. Qué buena respuesta, hermano. ¿Cuántos necesitamos una resolución de nuestro conflicto? ¿Cuántos necesitamos hoy que las cosas cambien? ¿Cuántos necesitamos hoy que las cosas ya se terminen de una buena vez? Con mi hijo, con mi hija, con el esposo, con la esposa, con mi jefe, con la sociedad, con los vecinos. Que ya, hermano, la cosa salga. Ya, que esto sea. ¿Por qué tanta mortificación? ¿Por qué tanta situación? ¿Por qué tanta crisis? Señor, es que puede ser ya. Es que tiene que ser ya. A veces a nuestros hijos queremos ponerles y meterlos en una fórmula, decir que crezcan. Y que crezcan hasta que tengan tantos años, porque nosotros pensamos que ahí está la resolución del conflicto. De no sé, los hijos en todas sus etapas tienen sus momentos. Y hasta que no pasen todos los momentos, nunca tendremos una respuesta. Sus hijos pueden estar casados si quieren, pero usted sigue siendo su papá. Pero nosotros queremos una resolución del conflicto. Uy, es que ya, qué dicha, salió de la escuela. Ah, falta el colegio. Uy, ya salió del colegio, está en la U. No, ya salió de la U. Ah, sí, pero ahora se va a casar. Entonces ahora es el esposo también. Ah, ok. Y ahora son los nietos de los hijos. Y ahí va, hermano.
Nosotros queremos resolver, pero Dios dice, ejercita la paciencia y la perseverancia. Y aquí está uno de los grandes secretos o el gran principio o uno de los grandes principios de Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ahí está el punto. ¿Qué dice ahí? No, yo creo que me lo lean, por favor, hermanos. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos de los que tengan una circunstancia aquí creen eso? ¿Cuántos de los que le estén pasando bien fea en este momento piensan que eso es verdad? Si son espirituales, hermanos. Esa es una frase que golpea toda la vida del que esté pasando en momentos difíciles. ¿Saben, hermanos? Hoy en solidaridad a muchas mujeres, a muchos hombres, a muchos niños, a muchos jóvenes, decidimos solidarizarnos y fuimos a hacer la carrera contra el cáncer. Unas 150,000 personas podían estar ahí. Mi esposa y yo veíamos cómo la gente usaba sus pilots para poner los nombres. Decían, qué montón de gente. Y yo pensaba en esta frase, digo yo, y si se me ocurre acercarme a algunas ahí y decirles, vea, el tiempo de Dios es perfecto. Yo diría, ¿qué me podrían decir? Ve, anda, ponete la quimio por mí. Todo eso lo pensé, mal pensado yo. Pero esto es parte de toda la verdad. Pero ¿cuántos estamos? Y entonces yo veía ahí, porque se ve de todo. Unos corriendo por los hermanos, por las familias, ¿verdad? Aquí el grupo que fue, estábamos corriendo por Dani, ¿verdad? Y era aquello, hermanos, pero uno podía ver las familias y los núcleos familiares y uno decía, Señor, ¿qué es esto? Hermanos, ¿saben que el mundo a veces a nosotros nos gana en entusiasmo? Yo digo, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto, hermano? ¿Cómo es que a veces el mundo nos gana en entusiasmo? ¿Cómo es que el mundo a veces, hermano, pero el tiempo de Dios es perfecto? Es perfecto porque yo hoy tengo que salir y yo tengo que salir de mi situación. Hermano, necesitamos urgentemente como iglesia salir. ¿Y salir de qué? Salir de aquellas cosas, hermanos, que no son de Dios y que no proceden de un punto químico biológico. Porque si hay alguien con una enfermedad que es el resultado de un asunto físico, químico, pero si hay algo que no es eso, hermano, usted sabe y tiene que saber de dónde procede. ¿Quién está detrás de esto, hermanos? ¿Usted conoce quién está con usted? Es que hoy todo como que pegó, ¿verdad? Hoy como que todo pegó. Y entonces era como, yo veía esas gentes y esas familias y yo decía, oiga, qué solidaridad, había que estar a las 6 de la mañana ahí. Y un domingo, dice la gente, para mí domingo y lunes es igual, perdón, pero para mucha gente el domingo es como, ¿verdad? No, para mí domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo es como igual para levantarme, es lo mismo, me levanto igual. 15 minutos más antes nos levantamos hoy. Pero que hay que estar antes de las 6 o a las 6. Pero la solidaridad, hermanos. ¿Quién estaba con esta gente? ¿Quién está conmigo, hermano? ¿Quién está con nosotros, iglesia? ¿Quién está con usted? ¿Quién es su núcleo familiar? ¿Quién está con usted? ¿Quiénes son las personas que con usted cabalgan y caminan? Usted tiene que darse cuenta. Aquí, hermanos, conocer quién está con nosotros. Josué en capítulo 5, el verso 13 y 14, y se los leo a ustedes. Dice la escritura, cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Y Josué se le acercó y le preguntó. Oiga lo que Josué le pregunta. Josué le pregunta, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor.
¿Verdad que es escalofriante oír eso? ¿Quién era ese hombre? ¿Quién era? ¿Quién era el que se le presentó? Y le dijo, no, pues yo no soy ni de los buenos ni de los malos. Yo soy, y le dice así, yo soy, me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró en tierra y le preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi Señor, para este siervo suyo? ¿Cómo conozco al Señor? Por estar donde Él está, hermanos, porque lo busco cuando tengo que buscarlo. Yo les narré eso, porque yo sabía, porque yo sé que era un ángel el que estaba aquí, no, eso no fue hoy, pero en un momento X, Y, J. ¿Cómo lo sé? Porque no puede ser un demonio. ¿Cómo lo sé? Entonces alguien dice, porque yo no tengo la fórmula. Yo sé que pasan cosas espirituales, porque somos espirituales. Yo sé que hay cosas que se dan fuera de lo natural. Y si yo no creyera en eso, no estaría ni parado aquí, ni creyera que la obra de Jesús me limpió, ni creyera en cantar, ni creyera en nada. Y ustedes que están aquí en esta mañana, están aquí porque hay algo en lo que a ustedes, el Espíritu de Dios, les ha tocado. No están aquí por casualidad. Ustedes no son el resultado de una casualidad. Ustedes son el resultado de algo que Dios hizo espiritualmente. ¿Quién está conmigo? ¿Quién está con nosotros? Hermanos, es tiempo y sirve este punto para un punto pastoral. Como iglesia necesitamos mostrarnos al amor, mostrarnos a las misericordias, mostrarnos como iglesia a la necesidad de la misma iglesia, trayendo canasta básica, dando para lo necesario del ministerio, viniendo, estando, estudiando las escrituras. Hermanos, es tiempo de saber quién está. Si usted sabe que usted está, usted tiene que estar. Nosotros sí le necesitamos, por supuesto que sí le necesitamos. Usted tiene que saber quién está con usted en su circunstancia, en su enfermedad, en su dolencia, en su crisis. Usted tiene que saber quién está con usted, porque si usted no sabe quién está con usted, hermanos, es tiempo de que usted doble sus rodillas y yo también, y vayamos a preguntar, Señor, me presento ante ti, ¿quién es usted? Y que nos diga, yo soy Jehová, yo soy Jesús, yo soy el Espíritu Santo que lo guío a toda la verdad. Dios no ha dejado de hablar. Dios no ha dejado de hacer señales, prodigios y milagros. Yo siento que más bien nosotros hemos caído en alguna medida como iglesia, como individuos, por todas las circunstancias que son adversas y difíciles, porque esto se malusa el Espíritu Santo, se malusa la palabra, se malusan las manifestaciones del Espíritu Santo, porque a cada manifestación del Espíritu Santo ya tenemos una nueva moda, y esto es lo que nos ha matado. Pero nosotros sí tenemos al Señor, nosotros tenemos a Dios, nosotros tenemos su Espíritu Santo, nosotros tenemos la capacidad, hermanos, de resolver los conflictos. Las familias necesitamos unirnos. Nuestros hijos no la están pasando fácil, no la pasan fácil en el kinder, no la pasan fácil en la escuela y menos en la universidad. Y no la pasan fácil en ningún lado, hermanos. Nuestros hijos necesitan ser gente que los apoyemos, que los trabajemos, que oremos por ellos. Que no les dejemos hacer lo que quieran, hermanos. Ese es el peor de los errores. Ellos no pueden hacer lo que quieran. Ellos todavía no tienen la capacidad. Y cada vez que su hijo o su hija, pues es mi práctica. Es mi práctica. Cuando me dices que yo ya soy grande, yo sé. Cuando me dicen yo sé, yo digo, uy, no sabe. Porque cuando uno sabe, no sabe. Ajá. Es que ya yo sé, no sabe. No sabe. Es urgente, ahí me tiro de rodillas y digo, Señor Jesús, o le iluminas, o tengo que ver qué hago. Cierro la puerta, tengo que hacer algo. Necesitamos, sí tenemos el Espíritu, nuestros hijos necesitan esa guianza, el ejemplo en medio del hogar, saber con quién estamos. Ellos necesitan saber con quién están, hermanos. Nosotros estamos con el Señor. Hermanos, sus hijos y los míos, cuando les presentamos al Señor, cuando les damos, a ellos no les gusta eso, pero no importa, usted los agarra cuando están comiendo y desayunando, que no pueden abrir la boca. No, entonces les dice para que ustedes no le contesten. O cuando tengan mucho sueño y ya están a punto de dormir, si usted los agarra ahí, porque
ya no quieren ni hablar, están muy cansados. Entonces usted les dice, y les impone manos cuando están durmiendo. Ese es el poder de Dios. El Espíritu Santo quiere hacer algo genuino en medio de nosotros como iglesia. Pero nosotros necesitamos saber que Él está en nuestro lado. Ustedes son gente maravillosa, preciosa de Dios. Ese es mi concepto clarísimo, clarísimo, hermanos. Y sé, y me duele, porque sé que muchos pasan situaciones de adversidades en las que uno se ve imposibilitado. Hermano, vea, por favor, usted está pasando una situación difícil, llámenos, hermano. Nosotros llamamos a algunos, pero a veces uno cae en la cosa, porque hay algunos que no les gusta que le llamen. Entonces uno entra en todas esas horas. Pero usted llame, hermano. Ya me diga ahí al pastor, hey, ore por mí. Oh, pastor, vea, no sea irresponsable, porque no me ha vuelto a llamar. Algo, hermano. O llame aquí a la iglesia y llame a alguien y diga, vea, necesito que me ayuden. Porque a veces, hermanos, el enemigo se nos mete por ahí. Tras de que estás solo, estás enfermo y no lo decís. Y nosotros a veces no tan guiados por el Espíritu. Esa es la peor parte. Entonces no sabemos si toda la cosa está bien o no. A veces insistimos y persistimos y no sabemos si caemos como les han llamado los de las tarjetas. La gente que vende tarjeta o que le quieren dar tarjeta, que a mí me han dicho que yo soy el mejor cliente y nunca he usado la tarjeta, yo creo solo una vez para echar gasolina. Y soy el cliente especial, el que más ha gastado en la tierra 30,000 pesos. Y yo digo, qué mentira. Y por eso me van a dar no sé qué, hermanos, y me van a dar 50 tarjetas más. Qué cuidado. Pero a veces nosotros no queremos parecernos a eso, pero tenemos que persistir. Queremos, los amamos y queremos saber que ustedes también cuentan no solo con el poder del Espíritu Santo y con Jesús, que es suficiente para ustedes, pero a veces uno necesita oír una voz. Entonces llámenos y diga, vea, estoy enfermo, hermano. Vea, hermano, vea que tengo una cuestión aquí. Hermano, vea que no tengo que comer. Llámenos, hermanos. ¿Sí? Somos una iglesia, somos familia, somos un cuerpo. Bueno, corro. Josué, capítulo 6, verso 4. Miren qué interesante en capítulo 4 y en capítulo 5, y en verso 5 y en verso 4. En Josué 6:4 aparece una alabanza perfeccionada, hermano. La alabanza perfeccionada tiene que ver con esto. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. La alabanza perfeccionada habla, hermanos, de un orden en el cual la alabanza y la adoración camina. Aquí en esta oportunidad, las bocinas y los cuernos de carnero delante del arca. Es decir, hermanos, esta es la alabanza perfeccionada. La parte espiritual que se canta, que se toca, y la presencia de Dios en el arca. Si la presencia de Dios no está, no importa que toque usted, hermano, no le funciona. Pero si la presencia del Señor está, si el Espíritu Santo de Dios está, y usted canta y adora al Señor, la alabanza es una alabanza perfeccionada. Y aquí fue como pasó. Así es como se conquista Jericó. Así es como usted va a conquistar la problemática que tiene, hermano. Y yo también. Así es como usted y yo vamos a conquistar esas murallas. Así es como usted y yo vamos a conquistar esos problemas. Cuando nosotros decidamos adorar al Señor en una alabanza perfeccionada, con cántico nuevo, con bocina, con cuernos, con el arca de Dios, con la presencia del Espíritu Santo, hermano, en adoración. Y cuando adoro al Señor en medio de mi crisis, en medio de mi circunstancia, en medio de lo que estoy pasando, las cosas cambian, hermanos, porque en medio de la alabanza y la adoración suceden cosas. Hay una alabanza prolongada. Noten esto en verso 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Hermanos, noten esta forma, esa alabanza prolongada. Cuando toquen prolongadamente, hermanos, el Espíritu Santo no puede ser coaccionado. El Espíritu Santo no puede ser reducido. Usted y yo no podemos ser reduccionistas en esto. ¿Estará bien dicho reduccionista? Bueno. Sí, señora, usted ordena, hermano. Pero a veces pensamos que es que ya es mucho. No, es que es mucho tiempo, mucho rato de alabar. ¿Cuánto es el rato de alabanza y de adoración? El que Dios y el Espíritu Santo de Dios a usted le pongan, hermano.
alabar, adorar, orar, interceder y dejar que esto se prolongue. Y cuando entonces usted oye a Dios en medio de la oración, en medio de la exclamación, en medio de la alabanza y la adoración, Él le va a decir: ahora sí, tus muros caen. Tus muros van a caer. ¿Cuándo caerán los muros? Cuando yo sé quién está conmigo. ¿Cuándo caerán los muros? Cuando yo tengo una alabanza perfeccionada. ¿Cuándo caerán los muros? Cuando yo tengo una alabanza prolongada. Hermanos, y no solamente eso, tenemos que asegurarnos de qué es lo que Dios quiere. Noten en este punto, Israel prevaleció, hermanos. Israel prevaleció en un montón de cosas. Entonces, vean el verso 20, en el 6:20, hermanos. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la gran bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Hermano, pero ¿cómo es que los muros caen? Los muros caen y con ellos mis cadenas. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, hermanos, ¿qué es la voz del Espíritu a través de la palabra? Necesitamos buscar quién está de nuestro lado. Dios, mi familia, la iglesia. Sí, hermanos, juntémonos, adoremos, hagamos una alabanza espiritual completa, hagamos una alabanza espiritual prolongada, oremos y clamemos y pongámonos firmes y digamos de aquellas murallas, cuando oigo la voz del Espíritu, grite y diga: muralla, pensamientos, formas mías, argumentos que yo me he levantado, caigan en el nombre de Jesús, caigan en el nombre de Jesús, caigan en el nombre de Jesús. Esa forma irónica de mi esposo o de mi esposa, o esa forma arrogante de los hijos o de las hijas, caigan esas formas de vicios, caigan en el nombre de Jesús, esas formas impertinentes y soberbia que podríamos manejar en medio de los conflictos familiares o de trabajo. Caigan en el nombre de Jesús. Cuando usted oye la voz, grite con fuerza y diga: en el nombre de Jesús, porque el Señor está conmigo, porque Jehová, el Rey de los ejércitos, es poderoso para conmigo. Y Él me ha dicho: grito, y cuando grito, los muros caen, mi pereza se va, adoro al Señor en espíritu y en verdad, me involucro con la iglesia, me involucro con el Señor, me involucro en el servicio, me involucro en la obra del ministerio, y entiendo que mi vida depende de Él. Y camino y trasciendo en santidad. Confío en el Señor. Creo que el Señor es suficiente. Y empiezo, hermanos, a entender. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Muchos se quedan, hermanos, llorando ante las puertas cerradas, porque no se han dado cuenta que de su lado está el que abre y nadie cierra. Sí, hermanos, el Señor. No hay muro que se le resista. Algunos que lloran su desventura. Aquí, ¿se cuenta el cuento de la hormiguita? ¿Verdad? Yo no tuve kinder, hermanos. En ese tiempo no. Una semana de conquista de Cristóbal Colón, el kinder no existía. Pero, después de Cristóbal Colón, a la semana. Bueno, pero el asunto... La hormiguita, ¿verdad? Que creo que el cuento era que la hormiguita estaba barriendo y, no, hermano, ve cómo estoy de mal yo. Ese es el ratón Pérez, que la hormiguita lo siente y lo llora. Ese era. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué llora, hormiguita? Es que ratón Pérez se fue y cayó entre la olla y la hormiguita lo siente y lo llora. Hermanos, a veces pareciera que muchos se quedan llorando ante las puertas cerradas. Es que mira qué difícil, que estoy solo, es que mejor me voy a buscar a otro lado, es que voy a ver qué hago, es que voy a ver qué consuelo. No, hermano, no se debe llorar sobre las puertas cerradas, y no se debe llorar sobre las puertas cerradas, porque nosotros tenemos de nuestro lado al que abre y nadie cierra.
y en la que cierra y que nadie abre. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo conquistamos nuestras murallas? ¿Cómo conquistamos nuestros preceptos, conceptos? ¿Cómo conquistamos nuestras formas, hermanos, emocionales, sentimentales, caóticas y a veces psicosomáticas? ¿Cómo las conquistamos? Las conquistamos en el poder de la alabanza prolongada y la alabanza completa, en la oración intercesora. Y cuando oigamos la voz del Señor, entonces, hermanos, gritamos: muros caen en el nombre de Jesús. Vicios que están arraigados en medio de mi núcleo familiar caen. Situaciones y circunstancias adversas en mi núcleo familiar, en el nombre de Jesús, se van y caen por el poder del Espíritu Santo. Y deje que la gente te acuse de pentecostal. De todas formas. Hermanos, así es como los muros van a caer. No es como le fue a Josué. Josué es solamente una forma en la que el Espíritu de Dios ha traído la Escritura y nos ha dicho cómo. No es lo mismo del dicho al hecho. Otra vez, del dicho al hecho. Una cosa es que usted y yo oigamos esto y otra es que usted y yo queramos practicar esto. Pero si usted no lo quiere practicar, es porque usted o yo no queremos practicarlo. No es porque hay ninguna imposibilidad. Al que cree, todo es posible. Vamos a guardar nuestra iglesia, vamos a guardar nuestra familia, vamos a salvaguardar en el poder del Espíritu Santo, hermanos. Y este es solamente el primer mensaje de muchos que empezaremos a trabajar aquí con respecto al Espíritu Santo, que lo estamos trabajando los martes. Necesitamos, hermanos, sacar aquello que Dios nos dio. Dios nos dio el Espíritu Santo. ¿Quién nos dio el Espíritu Santo? ¿Para qué? Para que nos guíe, para que funcione en nosotros. Amén. Y yo no dudo, en ninguna manera dudo, que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Si hay una iglesia, o por lo menos Dios ha tenido mucha misericordia de nosotros aquí. En muchas áreas, en muchas cosas. ¿Usted cree que es? Voy a decirles algo para que vean que son las cosas que pasan. ¿Usted cree que mi esposa sabía lo que estaba diciendo cuando dijo? Y yo sé que aquí hay alguna gente que en medio de su situación lo que ha pensado es en matarse o en morir. ¿Usted cree que mi esposa sabía una conversación que yo tenía y tuve hoy en la mañana con alguien de aquí? Aquí. Y que eso fue lo que dijo. No, hermanos, por el poder del Espíritu. Y esta persona fue redarguida de tal forma que declinó en su posición. Cayó el muro por el poder del Espíritu. Y ahora ya ni le tengo que contar, pues ya les conté. Pero así pasan las cosas, por el poder de su Espíritu. Así caen las murallas. Así caen las murallas. Murallas, hermanos, en donde nosotros, en nuestros núcleos familiares, es mi corazón, hermanos. Como somos una iglesia muy familiar, que las familias de verdad nos sostengamos, hermanos. Tengamos cuidado con nuestros hijos, amémoslos, apachémoslos, hermanos. Guardémoslos. El mundo les está ofreciendo el oro y el moro, hermanos. El mundo les ofrece todo. Nosotros tenemos que estar muy sabios, guiados por el Espíritu, y decirles a nuestros hijos cuánto les amamos. Y cuánto les amamos significa cuánto disciplina, cuánto límites, cuánto linderos, cuánto es lo que la Escritura nos dice. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes y gracias, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor.